Bueno, bienvenidas a esta clase de presentación de la formación en masaje tuina. También va a ser la primera clase de la formación, así que vamos a estar viendo no solamente la presentación del curso, sino también ya vamos a empezar con el contenido. Pero antes necesito hacer algunas aclaraciones. Para los que no me conocen, mi nombre es Pablo Lacour. Yo soy profesor y terapeuta de medicina china y Qigong hace ya varios años. Empecé a estudiar la medicina china en el 2008 y después de una formación en técnico acupuntor, donde también tomamos capacitaciones en masaje tuina y un viaje de estudios a China, en el año 2017 abrimos una sede de una escuela de medicina china en mi localidad, en Mendoza, Argentina, y ya empecé a dar, dentro de las materias de la formación, estaba dando la materia de masaje tuina, así que bueno, como profesor de esta práctica siempre ha sido muy agradable la enseñanza y poder transmitir estos conocimientos que son bastante intuitivos en algunos casos, sencillos en otros, y también tiene sus niveles de complejidad. Entonces, la curva de aprendizaje del masaje tuina es progresiva. La idea es que esto sea una herramienta terapéutica que esté al alcance de todos, y obviamente que va a depender también del nivel de empeño en la práctica y la formación que cada uno le ponga. En la escuela donde yo aprendí la formación en masaje tuina, como requisito era necesario, se enseñaba primero que nada como un complemento de la acupuntura, y por lo tanto era necesario tener una formación en medicina china, sobre todo la parte de fundamentos de medicina china, diagnóstico y anatomía energética. Hoy en día, la visión que yo tengo de esto es que sí es necesario tener estos conocimientos, pero serían como materias, lo que se dice, correlativas, es decir, son contenidos que no forman parte estrictamente de este curso, pero que sí es altamente recomendable que los tengan. De todas formas, esos contenidos están disponibles en muchas plataformas, en muchos libros, entonces no va a ser un requisito estricto para poder hacer esta formación que conozcan de fundamentos de medicina china, de diagnóstico y de anatomía energética. Pero sí es una recomendación que ustedes empiecen a complementar el estudio de esta terapia con las bases teóricas de la medicina china, porque eso le va a ir dando mayor rango de aplicación y mayor efectividad a los tratamientos. En la medida que uno entiende los fundamentos de la medicina china, uno comprende mejor también el funcionamiento de las técnicas. En la medida que uno va teniendo más elementos de diagnóstico, se diseñan mejor también los tratamientos, porque el masaje tuina no solamente sirve para tratar patologías, lo que sería externas o de músculos y tendones, por ejemplo, sino también sirve para el tratamiento de patologías internas, pero para eso es necesario conocer mejor en detalle el sistema energético, que es lo que vemos cuando vemos en medicina china toda la teoría de puntos y canales que se observan en los distintos mapas. Eso lo vamos a utilizar. El masaje tuina, a diferencia de otros tipos de masaje, utiliza los puntos y utiliza los canales y el entendimiento del funcionamiento de puntos y canales de la anatomía energética de la medicina china. Entonces nunca se va a separar de la medicina china el masaje tuina. Y esos contenidos, quienes los requieran, yo les puedo ofrecer paralelamente para que complementen y vayan estableciendo esas bases, o a veces quizás ya los tienen de antemano, o también los pueden estudiar en sus propias escuelas donde estén o de forma independiente. Entonces no es un contenido que sea secreto o oculto, pero bueno, cada profesor, cada docente o cada libro incluso sistematiza las mismas teorías de otra forma. Entonces, eso va a ser un requisito que van a ir teniendo tiempo para estudiar de ahora en adelante. No hay un límite de tiempo. Sí es una recomendación que empiecen, si no tienen formación básica, que empiecen a leer un poco de contenido. Yo igual les voy a ir facilitando material de estudio para que se puedan ir familiarizando de a poco con estas teorías.
Entonces, el masaje tuina, como bien les estoy diciendo, forma parte de las terapias de la medicina china. La medicina china es como un gran, a mí me gusta simbolizarlo como un gran árbol, donde sus principales ramas son la acupuntura y todas las técnicas asociadas a la acupuntura, como por ejemplo moxibustión, ventosas y sangría, el masaje tuiná y todas las técnicas asociadas al masaje tuiná, dentro de las cuales está, por ejemplo, la digitopuntura, que es algo más específico, el ajuste de huesos, que es otra técnica como una subcategoría o una especialización dentro de la medicina china. Y también hay distintos métodos de masaje tuiná que también comparten con otra rama de la medicina china, como es la fitoterapia. Dentro de la fitoterapia está todo el tratamiento con materias médicas de consumo interno, digamos, o aplicación externa. Las de aplicación externa se combinan muy bien con el masaje tuiná. De hecho, los primeros registros históricos del masaje tuiná eran todo lo que eran las técnicas de masaje tuiná aplicado con ungüentos, que era la preparación de medicinas con hierbas y cómo introducir esas hierbas adentro del cuerpo, pero a través de la piel, utilizando los canales y las manipulaciones de la medicina china. Y por último, está también toda lo que es la rama del Qigong en medicina china, como la parte de Qigong médico, que tiene la parte preventiva de Qigong para la salud, la parte de terapia con ejercicios de Qigong que uno puede prescribir a un paciente, y también la parte de terapia con emisión del Qi. Entonces, esas son a grandes rasgos las ramas de la medicina china. Hay algunas que están muy especializadas, como puede ser la acupuntura. Lo que vamos a ver en el objetivo del curso dentro del masaje tuiná es una suerte de introducción, porque es muy amplio verlo en su totalidad, pero vamos a tener manipulaciones, que son las técnicas manuales en concreto, que se realizan operando sobre el paciente, y tratamientos. Va a estar dividido el curso en esas dos etapas. Los primeros 2 meses vamos a estar viendo manipulaciones y un poco su aplicación, y la segunda parte van a ser tratamientos. No vamos a ver todos los tratamientos posibles, y quizá algunas manipulaciones queden afuera. Por ejemplo, todo lo que es masaje pediátrico en aplicación en niños pequeños es una categoría aparte, porque tiene su propio conjunto especializado de manipulaciones y amerita estudiarlo por separado. Entonces, esas son manipulaciones un poco diferentes de las que vamos a ver, que va a ser manipulaciones aplicadas en adultos. Esas manipulaciones son bastante numerosas, aproximadamente unas 20 manipulaciones vamos a estar estudiando. Después, a partir de esas 20 manipulaciones, la combinación de ellas da unas cuantas más, y vamos a, sobre todo, centrarnos en aquellas manipulaciones que son seguras de aplicar y que no tienen riesgos o un riesgo muy bajo y pocas contraindicaciones, entendiendo que la manipulación se aplica en el contexto de un tratamiento y forma parte de un tratamiento, así como un acupuntor elige una receta de puntos y los estimula con un principio de acción. El terapeuta de tuiná también elige un conjunto de manipulaciones y los aplica sobre el paciente con una intención específica para lograr un efecto sobre el paciente. Lo mismo que en la fitoterapia o el Qigong, siempre tenemos que tener en cuenta que cada manipulación genera un efecto, y tenemos que saber cuál es el efecto que queremos generar y cómo lograr. Todas las técnicas del masaje tuiná se basan en este principio de la medicina china de que el cuerpo humano es un conjunto de sistemas que trabajan con energía y sangre. Entonces, el movimiento de las manipulaciones a través de la estimulación de canales va a generar estímulos desde lo externo hacia lo interno, y puede afectar tanto la parte, digamos, de órganos internos como la parte externa, aliviando principalmente en el tratamiento. Por ejemplo, se utiliza mucho en el tratamiento del dolor y se utiliza mucho también en patologías internas. Un poco la estructura del curso es esta que les he presentado. Cada clase vamos a ir viendo manipulaciones, y después de la primera mitad del curso vamos a empezar a ver tratamientos. Respecto de la certificación, que es un tema que a muchos les interesa, tenemos 3 niveles de certificación, que es, en primer lugar, las personas que cursan, toman este conocimiento y solamente quieren un certificado de participación.
tienen que hacer una devolución, hay una instancia de devolución para obtener o optar por ese certificado al finalizar el curso. Esa es una certificación sin evaluación. Para la certificación con evaluación, a partir de este año, en asociación con el Centro de Bioterapia MINMEM, también hemos conseguido el aval de la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Enseñanza, la Ciencia y la Cultura, que nos permite tener esta certificación internacional. Esa certificación tiene unos requisitos adicionales. En primer lugar, hay una instancia de evaluación que implica la presentación de casos clínicos y en segundo lugar también, bueno, hay un trámite administrativo que tiene un costo adicional. Después, quienes quieran optar, eso es optativo, quienes quieran optar por esa certificación tienen que simplemente cumplir esos requisitos adicionales y luego de las gestiones necesarias y de la presentación de los casos como instancia de evaluación, pueden optar por esa certificación internacional. Lo interesante es que quienes quieran optar por esa certificación pueden empezar desde la primera clase, si quieren, a practicar con voluntarios que desean participar de su experiencia de aprendizaje, y ya con las primeras 2 manipulaciones que vamos a empezar a ver hoy, empezar a ponerlas en práctica. El proceso de evaluación va a ser la presentación de casos clínicos. Puede ser un caso clínico si está bien presentado. Después yo les voy a enviar los requisitos mínimos que tiene que tener, pero en el mejor de los casos, si ustedes pueden ampliar su oferta de pacientes también para elegir cuáles son los casos de éxito también y las dificultades que se han ido encontrando, eso va a formar parte también de la instancia de evaluación. Entonces, la idea es que esto ustedes lo pongan a prueba, ¿bien? Para que tenga valor terapéutico. En mi experiencia, en ediciones anteriores de este curso, tanto en lo presencial como en lo online también, personas sin formación previa en masaje han logrado obtener buenos resultados terapéuticos, y personas con formación previa de masaje, de hecho masajistas que hacían su labor también desde ya muchos años, han podido mejorar significativamente la efectividad de sus tratamientos a través de la incorporación del masaje tuinal. Entonces, todas estas técnicas las pueden llegar a utilizar tanto de forma independiente como en conjunto con otras terapias que estén realizando. En el caso mío, por ejemplo, yo soy acupuntor, pero puedo hacer masaje tuiná, emisión de chi o dar ejercicios. También ahí se puede ir como combinando perfectamente con otras terapias o funcionar como una terapia independiente también. Siempre se busca lograr lo que dé mayor efectividad, tanto para el terapeuta en cuanto al esfuerzo que tiene que realizar para lograr un efecto, y para el paciente en cuanto a la cantidad de sesiones necesarias para recuperarse. Pero también va a depender mucho de los pacientes. Hay pacientes que, por ejemplo, no toleran la acupuntura, o a veces es muy difícil conseguir un terapeuta o hacer el entrenamiento necesario para emisión de chi o la fitoterapia. Entonces el masaje tuina se presenta como una terapia fácil de aprender y fácil de usar, que va a tener como requisito la práctica para lograr esa efectividad que estamos buscando. Bien, entonces eso es más o menos la forma en la que vamos a estar trabajando. Cada clase, durante la primera parte, vamos a estar aprendiendo manipulaciones, su aplicación y practicándolas, y ustedes después, la idea es que lo vayan aplicando también a sus pacientes si ya los tienen, o si no los tienen, empezar a practicar primero en uno mismo, después en voluntario. También hay herramientas de práctica que se recomienda tener. En este caso, por ejemplo, tenemos la bolsa de arroz, que si no es de arroz, es una bolsa de 5 kilos aproximadamente, de 30 por 20 centímetros, que es la que se utiliza tradicionalmente para la práctica del masaje, primero aplicado en practicar las técnicas sobre la bolsa. Puede ser de arena también, aunque la arena es un poco más blanda. En algunos casos tienen que encontrar un relleno que les sienta cómodo, que emule de alguna forma la resistencia que les va a presentar el cuerpo del paciente para practicar las manipulaciones. Primero desarrollar la técnica, y luego de esto, una vez que uno lo ha practicado lo suficiente en la bolsa, poder pasar a aplicarlo sobre las personas, porque necesitamos
adquirir habilidades que quizá en un primer momento no tenemos de antemano. Dentro de la aplicación de todas las técnicas del masaje tune-up va a ser importante la fuerza física del terapeuta, que va a venir influenciada por el entrenamiento que haga complementario, paralelo a el masaje tune-up. Por ejemplo, es muy común que se les recomiende y a veces se les exija a algunos terapeutas de masaje tune-up la práctica de Qigong. En particular, los textos de tune-up, por ejemplo, enseñan sistemas de Qigong como puede ser el sistema del I Ching Ching, el clásico de transformación de músculos y tendones, o Shaolin Neigong también, que son ejercicios para desarrollar fuerza externa. Es necesario para que el terapeuta no se lesione, no solamente hacer una técnica correcta, sino tener una base de fuerza física mínima para poder ejercer las manipulaciones correctamente. Si el terapeuta es muy débil, puede ir aprendiendo la técnica y en la medida que va progresivamente fortaleciendo su cuerpo, va a ir pudiendo hacer también manipulaciones cada vez más intensas. Bien, pero siempre trabajamos, cada terapeuta tiene una contextura física diferente y desde el punto de partida, cual sea que sea en el que estamos, podemos ir progresando. Incluso en el caso de las personas de bajo peso y estatura, por ejemplo, en China se utiliza mucho el masaje con los pies, utilizando una camilla que tiene arriba como unas barras para que el terapeuta pueda sostenerse, y de esa manera las manipulaciones las realizan, en lugar de con la mano, las realizan con los pies, y una persona de unos 50 kilos, por ejemplo, puede perfectamente descargar esos 50 kilos y transformarlos en 50 kilos de fuerza aplicada en una manipulación. Entonces, esos son casos extremos, pero la idea siempre es trabajar una buena postura. Por ejemplo, tiene que haber una relación entre la altura del paciente y la altura de la camilla. Lo recomendable es tener camillas que sean ajustables en altura, pero también hay muchas manipulaciones que se pueden aplicar con el paciente sentado. Entonces, siempre tenemos condiciones ideales y condiciones a las cuales tenemos que irnos adaptando. Hay técnicas que se pueden aplicar con el paciente sentado, con el paciente acostado, principalmente, y también ir regulando uno mismo según la flexión de rodillas, principalmente en la postura, la altura, para una correcta distribución de la fuerza. En general, lo que se busca es no aplicar uno mismo fuerza en exceso, sino más bien es que el peso del cuerpo sea el que traslada la fuerza hacia el paciente a través de la correcta postura. Y estos son algunos de los elementos que tenemos que tener en cuenta en la aplicación del tune-up. Entonces, el terapeuta necesita o se recomienda un entrenamiento en Qigong, eso también es un complemento, y también una correcta postura va a ser lo que le dé estructura a la manipulación para que haya una proyección de fuerza adecuada. Aunque incluso en algunos casos, por ejemplo, cuando el terapeuta hace prácticas de Qigong, lo que se llama de trabajo más interno, como quienes practican sistemas de emisión de Qi, y hay una suerte de intercambio energético que se produce entre las manos del terapeuta y los canales de energía del paciente, lo que hace que muchas veces sea muy poca la fuerza física que se está aplicando, pero el efecto terapéutico y energético pasa a ser muy potente. Entonces, eso como para que tengan en cuenta el nivel de práctica que uno haga, esto es paralelo al aprendizaje. El masaje tune-up es el Qigong que uno puede ir practicando, son siempre elementos que les pueden dar mayor efectividad y potencia a sus tratamientos. De esto que hemos conversado hasta acá, no sé si tienen alguna pregunta o comentario. Pueden hacerlo. Tienen ahí el chat disponible y también el micrófono en cualquier momento. La idea de esto es que se mantenga sencillo. Va a ser una clase por semana o 4 clases al mes por lo menos. Y cada clase vamos a ir avanzando con contenido nuevo. Entonces, dudas que tengan las pueden ir planteando en cualquier momento y pasaremos a revisar lo que sea necesario. También, si ustedes desean una corrección, también va a haber un grupo de WhatsApp a través del cual ustedes pueden enviar un video de haciendo una manipulación si necesitan una corrección, y de esa manera
la corrección que se hace sobre un alumno también ayuda a todos los demás que están observando lo mismo. Y a través del grupo de WhatsApp también van a ir recibiendo notificaciones y el material de estudio los que estén inscriptos. Bien, entonces, bueno, esa va a ser la dinámica de trabajo. Ya entrando un poco en tema, el tema de la historia del masaje de Tuiná es muy interesante. Yo les voy a enviar apuntes para que lean de distintos textos, porque siempre se trata de hacer como una recapitulación histórica de la aparición del masaje de Tuiná a lo largo de la historia en las distintas dinastías, apoyado en textos antiguos y hallazgos arqueológicos, pero se puede decir que es una de las técnicas más antiguas. Los teóricos del Tuiná dicen que es la primera técnica de la medicina china porque la herramienta de las manos era la más inmediata que se tenía y se aplicaba cuando habían lesiones, por ejemplo, o para ajustar en caso de caídas, golpes y todo tipo de heridas también, para ayudar a la recuperación de las mismas, y también empezó a combinarse, como les había mencionado, con la fitoterapia en la aplicación de la terapia con ungüentos. Después, el Tuiná ha ido evolucionando a lo largo de toda su historia, que son miles de años de historia, y hoy en día sigue siendo una de las técnicas más utilizadas en la medicina china. A mí me resulta interesante presentarles, por ejemplo, si ustedes van a un portal de publicaciones médicas, como puede ser el portal de PubMed, por ejemplo, o algún otro Science Direct, o el Elsevier, alguno de esos portales de publicaciones médicas, y uno busca, entra con la búsqueda de Tuiná, puede encontrar publicaciones médicas actuales que hablen sobre la investigación que se está realizando en el masaje Tuiná hoy en día. Yo, por mencionarles algunos, por ejemplo, se utiliza para tratamiento de, o se está investigando el uso en el tratamiento de la hipertensión esencial, por ejemplo, también en la ictericia infantil. Estoy leyendo síndrome perimenopáusico, en el masaje pediátrico también para el control de la diarrea, para reducir la inflamación en osteoartritis de rodilla, etc. Uno puede buscar publicaciones médicas actuales año a año que van saliendo y donde se puede ver que con el paradigma científico actual se está validando lo que ya está de alguna manera verificado a través de la experiencia, de lo empírico, de los miles de años que tiene la práctica de Tuiná. Es algo muy interesante para estudiar, porque a veces también desde esta visión científica se busca entender el mecanismo de acción, sobre todo de cómo es que el masaje Tuiná se sirve para aliviar el dolor, o cómo es que funciona para la recuperación de lesiones de los nervios, por ejemplo. Es muy interesante ese estudio para quienes les gusta la validación a través de la ciencia médica occidental. Hay muchas publicaciones disponibles y les puedo recomendar ahí portales de revistas médicas. Muchos de estos artículos son de descarga gratuita, así que pueden leerlos también por sus medios, y tengo algunos resúmenes hechos también en años anteriores. Pero lo que les quiero decir es que hoy en día se utiliza en los hospitales de China, los hospitales de medicina china en general combinan la medicina occidental con la medicina china, y suelen haber como departamentos, así como está el departamento de acupuntura o el departamento de fitoterapia, donde está tanto la farmacología occidental como la farmacopea china, o todo lo que es el estudio de diagnóstico por imágenes, cirugía, etcétera. También existen los departamentos de masaje Tuiná. Y en general está dividido en lo que es las técnicas que son muy más parecidas a lo que sería como la quiropraxia o la osteopatía, que son técnicas de ajuste de huesos. Esas manipulaciones, como tienen un nivel de complejidad y riesgo, no las vamos a estudiar, las vamos a mencionar, vamos a mostrar algunas quizá en esta formación, pero nos vamos a centrar principalmente en las manipulaciones que van hacia los tejidos blandos y también al tratamiento de patologías internas con las técnicas de masaje. Pero hoy en día, digamos, el funcionamiento es así. La mayoría de las veces el paciente elige, en China, por ejemplo, el paciente elige a qué departamento ir, elige si va directamente a masaje Tuiná, por ejemplo, porque ya sabe que su lesión se recupera mejor con masaje Tuiná, o a veces eligen ir
primero a algún otro departamento. Muchas veces hay como derivaciones internas donde el mismo terapeuta dice, no, esta condición mejor tratar con acupuntura, con tuina o con alguna otra forma. Pero muchas veces el paciente es el que elige ya de antemano, y les va a pasar a ustedes que va a venir el paciente y les va a decir, bueno, tengo esta patología y quiero masaje. O que ustedes decidan, bueno, en función de esta condición, lo que más se conviene probar en un primer nivel, por donde está ubicada la patología, es probar con técnicas de masaje. Por ejemplo, si tratáramos con rigidez de cuello o algún problema, no sé, de problemas de hombro, dolores en general, lo podemos tratar muy bien con masaje tuina. Obviamente que hay algunas contraindicaciones donde en algunos pacientes no se recomienda hacer masaje tuina, que eso lo vamos a ver en su momento. Entonces, tenemos que saber que si bien el rango de aplicación es muy amplio, hay algunos casos en los que, por ejemplo, si hay heridas o lesiones a nivel de la piel, por ejemplo, o hay procesos inflamatorios o algunos tipos de fractura, hay algunas condiciones en las que no conviene hacer aplicación de masaje, sino esperar que se recuperen esas heridas o esas condiciones, y luego sí va a ser posible realizar la aplicación del masaje tuina. Como forma de práctica y de implementación también, hay terapeutas y escuelas que utilizan mucho lo que serían aceites, por ejemplo, o cremas para trabajar en contactos directos sobre la piel, teniendo en cuenta que hay muchas alergias también que uno puede desconocer, o situaciones de fragilidad de la piel que a veces puede llegar a generar alguna lesión. Para evitar este tipo de lesiones, por ejemplo, yo recomiendo el uso de un intermedio, que puede ser una pequeña sábana o una toalla también, que no sea muy gruesa, que me permita percibir la textura del paciente también, los músculos, los tendones, todas las estructuras anatómicas. Para la implementación, de esa forma, las manipulaciones con fricción no van a generar daño ni sobre la piel del paciente ni sobre la ropa. Por ejemplo, en el masaje tuina, en invierno, se puede aplicar perfectamente sobre la ropa, teniendo en cuenta que obviamente el terapeuta ya tiene que conocer las estructuras anatómicas, y a veces el terapeuta experimentado no necesita usar tanto la palpación para reconocer dónde están los puntos que necesita masajear. Incluso en algunos hospitales de China se hace acupuntura directamente a través de la ropa, que no es una práctica recomendada, pero el tuina, por ejemplo, en invierno no es necesario que el paciente se desvista para poder imprimir la fuerza, porque atraviesa los tejidos de la ropa. Yo recomiendo siempre el uso de algún elemento que me sirva también de una barrera higiénica entre el paciente y el terapeuta, y luego el elemento se puede limpiar y el paciente está libre de lesiones que puedan provocar la fricción, o mismo a veces la ropa del paciente. Ha pasado en casos donde uno aplica técnicas con fricción y los tejidos de la ropa a veces no son lo suficientemente resistentes. Entonces, para evitar esos problemas, utilizar un medio es la recomendación, que se puede aplicar en cualquier parte del cuerpo y facilita el contacto entre el paciente y el terapeuta. Quienes quieran hacer la aplicación de las manipulaciones directamente sobre la piel del paciente, porque ya trabajan de esa manera o porque quieren complementar, por ejemplo, se puede utilizar a veces combinaciones de cremas neutras de vaselina con algún principio activo que genere un efecto terapéutico, por ejemplo, cremas que se pueden preparar, cremas para calentar en el caso de síndromes de frío, o cremas para enfriar en el caso de síndromes de calor, y así se pueden ir implementando distintas hierbas o aceites esenciales que le imprimen un efecto terapéutico adicional. Esa opción está disponible, pero siempre tienen que tener las precauciones necesarias para asegurarse de que el paciente recibe bien ese estímulo y no que genera ninguna reacción alérgica ni ninguna lesión. De todas formas, esto como para que tengan en cuenta, hay una terapia que se desprende un poco, que no es específicamente tuina, pero está relacionado, que es el gua sha. En el gua sha se utiliza el raspado para generar una erosión, una fricción que genera un efecto terapéutico de reconstrucción de tejidos, y es bastante fuerte. Muchas veces incluso quedan marcas semipermanentes en la piel, parecido a lo que uno ve, por ejemplo, con la aplicación de ventosas, que muchas veces quedan marcas en la piel. Incluso
a veces ventosas con sangría. Hay muchas técnicas en la medicina china que suelen dejar marcas. Eso en la cultura china está bien visto, de alguna manera no genera tanta aversión, pero en Occidente, donde la estética a veces es más importante que la salud, muchos pacientes no quieren tener una marca, por ejemplo, en una pierna, pacientes que les preocupa mucho la estética, entonces tenemos que tener cuidado de no dejar esas marcas y regular la intensidad de las manipulaciones. Si bien, según la condición del paciente, si el paciente tiene una debilidad de los capilares, los vasos sanguíneos, a veces puede provocarse un hematoma subcutáneo. Deberíamos saber también cómo manejarlo para que se reabsorba y tener en cuenta que pacientes con ese tipo de condiciones necesitamos hacer manipulaciones más suaves. Bien, esto a modo general de introducción les estoy hablando porque hay manipulaciones que se van a hacer muy superficiales y otras que hacen una fuerza muy puntual y concentrada. En esos casos tenemos que tener otras precauciones. Bien, bueno, eso respecto de los medios. Se pueden implementar medios, se pueden utilizar aceites y cremas, pero eso ya va a correr por cuenta de ustedes. Si bien en algún momento les voy a facilitar un apunte donde se ve la combinación del masaje tuina con hierbas o con distintos elementos para potenciar. Incluso, por ejemplo, hay como método terapéutico se puede utilizar una toalla que se embebe en una decocción, por ejemplo, que absorbe el principio activo de la planta y con esa misma toalla, a través de la fricción, se logra la penetración de ese principio activo. Eso es una buena combinación entre el masaje tuina y la fitoterapia. Pero ya el tema de cuáles son las hierbas específicas formaría parte de otro curso. Entonces, en algún momento les voy a facilitar un apunte y ustedes lo que estudien de fitoterapia tendrán que traerlo al tuina, pero eso se estudia como por separado. Bien,